Primera Elión. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Seis de la mañana, 58 minutos. Continuamos en GPS de Noticias, primera edición. Y estamos en contacto con el querido padre Carlitos Juncos de la ciudad de Río Cuarto, que queremos hablar con él sobre muchas cosas, pero particularmente nos comunicamos por los 8 años de Francisco como Papa, que se celebraron en el día de ayer, para poder analizar un poquito desde acá todo lo que implicó y lo que implica estos 8 años de Francisco como Papa. Carlito, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias. Facu Sánchez te saluda, ¿cómo andas? Buen día, muchas gracias a ustedes, che. Una alegría poder compartir este ratito. Bueno, muchísimas gracias. Carlito, coméntanos un poco cuáles son las sensaciones que tenés vos de este papado de Francisco durante estos 8 años. Varias cosas. En primer lugar, yo creo que es un hombre providencial, y es providencial su conducción de la Iglesia en un momento complejo de la humanidad. No solo por la pandemia, sino por lo que él mismo ha diagnosticado, de que vivimos como en una especie de tercera guerra mundial en pequeños focos a lo largo de todo el planeta. Entonces, bueno, hacia adentro de la Iglesia, él ha encarado decididamente una renovación de las estructuras de la Iglesia, desde las más visibles para el común de la gente, como son las estructuras de la Santa Sede, del Vaticano, hasta las que son más cercanas a todos nosotros, que son las parroquias. Hoy, a lo largo y a lo ancho del mundo, el objetivo pastoral de todas las comunidades es el de la renovación, que tiene que ver sobre todo con salir, con ir a buscar, digámoslo así, la oveja perdida. Pero hacia afuera también de la Iglesia, el Papa, como lo ha mostrado en su reciente viaje a Irak, ha buscado lograr esa paz del mundo frente al diagnóstico de una guerra en pequeños focos, una paz del mundo que él está impulsando desde la comunión, desde el acuerdo de las grandes religiones tradicionales que atraviesan el planeta. Es un hombre que es muy considerado, muy querido por los musulmanes, haciéndole honor al nombre que él eligió, que es Francisco, en honor a Francisco de Asís, que ya en su tiempo, en la Edad Media, en medio de las cruzadas, había ido a visitar al sultán en medio de una guerra muy cruel para lograr la paz. Bueno, Francisco ha tomado esa misma iniciativa de San Francisco de Asís y la está llevando adelante. Y después, su relevancia a nivel del Concierto de las Naciones en la búsqueda de una fraternidad universal, de la justicia social, de la atención a los pobres. El pontificado de Francisco es una bocanada de aire fresco hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia. Me gusta esa frase, ¿no? De lo que tiene que ver con una bocanada de aire fresco. También, Carlitos, me parece, como para dialogar un poco, es un hombre muy de gestos, ¿no? De más allá de una cuestión discursiva, digo, por ejemplo, el hecho de ir a Irán en estos últimos días, como bien lo comentás vos, tiene un valor, amén de lo que genera ir, de moverse en pandemia y demás, de acercarse hacia, vamos a decir, territorio musulmán, entre comillas, el gesto de hacerlo, ¿no? Lo que implica desde lo simbólico. Sí, es una persona que entiende claramente algo que es muy propio de lo católico, que es que
hay una dinámica sacramental de nuestra vida, es decir, en gestos, en palabras y en cosas se da nuestra manera de comunicar lo que llevamos dentro, que es la presencia viva de Jesús. Y Él le otorga al gesto una dimensión muy, muy importante, porque lo simbólico para nosotros es central. Ese gesto, el gesto de ir a Lampedusa, que es donde desembarcan en el sur de Italia los que cruzan el Mediterráneo viniendo desde el África, buscando una mejor vida, y que a veces mueren en el intento, naufragan en el intento, igualmente en la isla de Lesbos, en la zona de los archipiélagos de Grecia. Los gestos son en Francisco más decidores que las palabras, ¿no? Carlitos, pasando a cómo lo vemos a Francisco desde Argentina, el hecho de que sea el primer papa de nuestro país, ¿te da la sensación de que Francisco también es un poco víctima de la grieta? Seguro, sí, está muy bien dicho. Yo creo que el maltrato hacia su persona, sobre todo desde ciertos círculos de poder que se expresan a través de lo mediático, hay ahí un fogoneo, digamos, de la grieta. El otro día, cuando se cumplieron los 8 años de su elección, y tal vez el próximo viernes, en el día de San José, que él quiere mucho, él ha dedicado este año también a San José, que cumple el aniversario del gesto formal de su asunción como papa. Yo le decía a la gente que, y volveré a decirlo, que bueno, hay mucha gente con el corazón envenenado que lo maltrata, ¿no? Y a veces aprovechan ciertas circunstancias que me parecen un poco inmaduras, tal vez una inmadurez compartida a nivel social, a nivel cultural en Argentina. ¿Por qué no viene a Argentina? El Papa es de todos. Yo creo que nos haría muy mal a nosotros asentarnos en una actitud orgullosa de decir, miren, el Papa es argentino, ¿no? Como diciendo, es un triunfo de la Argentina, cuando en realidad tenemos que dejar de mirar la vida con esa perspectiva y decir, bueno, demos gracias a Dios que alguien que conoce el tercer mundo, que lo conoce desde dentro, que viene desde el fin del mundo, como él mismo lo ha dicho, puede ocupar un lugar donde se visibiliza la situación del 70-75% de la humanidad que vive bajo la pobreza. Entonces, encontrar que el Papa es de todos podría ayudarnos a quitarle potencia a esa grieta que lo ha maltratado, a esas tensiones que lo han maltratado desde la grieta que a nosotros nos acompaña y nos hace sufrir históricamente. Excelente, excelente. Estamos dialogando con el padre Carlos Juncos. Carlitos, ¿cómo crees que va a continuar el papado de Francisco, teniendo en cuenta que le está tocando atravesar también por un momento, no solo el de la pandemia, sino también una sociedad que ha cambiado muchísimo desde lo tecnológico? ¿Cómo crees que va a continuar su papado a través de estos años? Yo creo que él va a continuar hacia adentro firmemente en la renovación de las estructuras de la Iglesia. Lo que hace sobre todo a lo de la Santa Sede, las estructuras del Vaticano ya ha generado muchísimos cambios hacia adentro, pero todavía faltan en la administración del dinero, en la transparencia del uso de ese dinero, en el alejamiento de ciertas oscuridades que eran ocasión para que hasta incluso el Vaticano fuera durante mucho tiempo observado por instancias internacionales de transparencia de
del lavado de activos y todas esas cosas, él va a continuar en eso, ¿no? La iglesia se tiene que renovar, es algo que para nosotros es un axioma de fe. Desde el comienzo, la iglesia dice que debe estar siempre reformándose. Hacia afuera creo que va a seguir haciendo esfuerzos por la paz mundial a partir de la idea de que todos somos hermanos. Su última gran encíclica, que se llama Fratelli Tutti, es un poco la expresión de lo que él, en gestos concretos, como bien decíamos recién, va a buscar. Él va a buscar la fraternidad universal, que podamos entendernos no como competidores, no como enemigos, no como rivales, sino como hermanos. Entonces seguirá trabajando en aras de eso, buscando dónde le da oportunidad, la ocasión para tener gestos que ayuden a acercar a las comunidades, a los países y a los individuos. Carlitos, cambiando un poco de tema, ayer se celebraron los 181 años de San José Gabriel Brochero. ¿Cuál es el mensaje un poco que el cura Brochero tiene para nosotros y que ha dejado, principalmente partiendo del mensaje de un hombre de nuestra tierra, ¿no? Sí, con emoción lo hemos celebrado también, ¿no? A mí particularmente la vida, la persona de Brochero siempre me generan una emoción muy grande. Yo creo que una cosa que nosotros tenemos que tomar de Brochero es que, como es la propuesta de Jesús, la vida es una sola y todas las dimensiones de la vida giran en torno a lo que se llama reino de Dios, que es lo que ha venido a traer Jesús, que es vida plena, vida digna para todos. Entonces, el hecho de que Brochero fuera un hacedor de cosas que van por fuera, digamos así, de la estructura común de una religión, como por ejemplo construir un camino que hoy en buena parte es el camino de las altas cumbres, o hacer acequias, o pelear para llevar el ferrocarril atrás la sierra, no son como una extra, como una especie de característica de este santo y nada más. Son parte esencial de la fe que nosotros tenemos. Allí hay algo que hay que recoger de Brochero, ¿no? No hay una vida hacia adentro para rezar, para encontrarse con Dios, para sentir a Dios, y otra vida hacia afuera en la que, bueno, si uno tiene ganas o si tiene ese carisma, se dedica a hacer un mundo mejor. Nuestra fe es una, y Brochero nos ha enseñado con sus gestos, con su persona y con su hacer, que esa fe es una sola, y que un cristiano tiene que ser al mismo tiempo un buen ciudadano, sí o sí, construyendo la vida plena y digna de todos, comenzando, como comienza siempre en la fe cristiana, comenzando por los más desfavorecidos. El aniversario de Brochero de ayer nos ayudaba a volver a poner en primer lugar que nosotros no podemos abonar lo que hacia afuera sería como la incoherencia, tenerla también hacia adentro. Carlitos, por último, para ya dejarte, y te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿cómo viene el trabajo de las parroquias en los barrios con toda esta situación que estamos pasando? Intenso desde ese plano justamente que resaltaba de Brochero, ¿no? El dar de comer al hambriento, el vestir al desnudo, el sanar al enfermo, son para nosotros parte de lo esencial de nuestra vida de fe. Y en este tiempo lo hemos tenido como una tarea insoslayable y central. Se ha vuelto de las cosas que más tiempo, más recursos, más afecto nos ha llevado. Las necesidades han crecido muchísimo y en cuanto a tal, las parroquias estamos tratando de acompañar las necesidades de la gente, ¿no? Es
muchas veces muy doloroso ver como aún gente con trabajo pasa necesidades, ni que hablar aquellos que toda su vida han vivido de pequeños trabajos informales, que hoy pasan muchas más necesidades, y al mismo tiempo es conmovedor ver la serenidad, la mansedumbre de esa misma gente, ¿no? Que pasando muchas necesidades sigue luchándola, sigue peleándola, no genera violencia, no genera agresión, sino que bueno, ellos saben que Dios no les va a soltar la mano y por eso siguen peleándola con tranquilidad, a veces con cansancio, pero siguen luchando desde su lugar. Es mucho lo que hoy se potentiza como necesidad y ahí estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con ellos. Carlitos, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias. La verdad que siempre es un placer dialogar con vos sobre todos estos temas. Por supuesto que los micrófonos nuestros quedan abiertos. Una última pregunta, ¿le seguís haciendo el fútbol o ya no? Sí. Bien. Sí. Gracias a Dios todavía los cables dan, ¿viste? Perfecto, muy bien. Carlitos, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga mucho. Abrazo. Toda tu crueldad. La palabra del padre Carlitos, como lo conocemos acá en la ciudad, del padre Carlos Juncos, conversando sobre los 8 años del papado de Papa Francisco, conversando también sobre el cura Brochero y sobre la realidad de las parroquias en la ciudad de Río Cuarto. 7 de la mañana, 15 minutos, seguimos en GPS Primera Edición. Devoción.